Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. El Salmo 22 es una de esas joyas del Antiguo Testamento. Es una joya porque este salmo es el salmo que recitó Jesús en el momento de su muerte. Este salmo fue escrito aproximadamente 800 años antes que Jesús naciera. Pero lo interesante es que el momento en el cual Jesús está en la cruz del Calvario, Jesús está diciendo y orando con este salmo. La palabra de Dios en Mateo 27 dice que Jesús decía estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es el sentir y la experiencia de muchos hermanos, que en este mismo momento están enfrentando situaciones tales que están orando, están clamando a Dios, suplicándole que haga algo por sus familiares, por la gente que está enferma en los hospitales, por los diagnósticos de COVID, por las personas que lamentablemente en esta misma semana han enterrado seres queridos y dicen: he llamado a Dios, he clamado a Dios, pero Dios no ha respondido. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el Salmo 22 con respecto al silencio? Quiero decirle que en primer lugar vamos a experimentar 3 etapas dentro de todo este proceso. Primero, el momento en que tú sientes y experimentas el silencio. Número 2, el momento en que las personas te señalan y te dicen que Dios te ha abandonado. Y número 3, el instante en el cual puedes enfrentar el ataque de aquellos que se han dado cuenta que posiblemente Dios te ha abandonado. El silencio de Dios es una experiencia en la vida cristiana que se desarrolla cuando una persona clama y puede orar y clamar e interceder, pero aunque él pide de día y de noche, no hay respuesta. Dios no responde, Dios no contesta la petición. Porque de repente te ves ante una situación de enfermedad, ante una situación de una persona que está perdiendo alguna circunstancia, o estás viendo a un ser querido que estás enterrando, y en ese momento tú clamas, tú pides: Dios mío, respóndeme, clamo a ti. Pero ¿qué sucede? En ese momento no escuchas nada. Experimentamos ese momento cuando, aunque nosotros clamamos y decimos, Dios no dice nada. Y eso es lo que el salmista quiere expresar en los primeros versículos. El sentimiento de abandono, el sentimiento de ese silencio lo experimenta cuando él gime y clama y Dios no hace nada por él. Por eso, cuando dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? La palabra en el hebreo utiliza diferentes verbos. La palabra shagá, que quiere decir rugido de león. Él está clamando, él está gritando: Dios, ayúdame, Dios, sácame de esta situación. A veces sentimos que es una pesadilla la que estamos viviendo y nosotros clamamos fuertemente, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué ruge? ¿Por qué la palabra hebrea shagá, que es rugido de león? Porque se siente un distanciamiento de Dios. La palabra rajog, que quiere decir distancia en hebreo, quiere decir que este Dios, este ser supremo, se ha apartado y se siente un distanciamiento. Uno grita y gime, pero no alcanzan sus oraciones, no alcanza su clamor a llegar al cielo, no alcanza el clamor a traspasar hasta que Dios escucha. Primera experiencia del silencio de Dios: clamas, sientes una distancia lejana entre Dios y tú. Segunda experiencia del silencio de Dios: está constantemente de día y de noche hablando con Él, pero no hay respuesta. Mire lo que dice el versículo 2: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta es una experiencia de tiempo, porque el salmista ha rogado de día y de noche, varios días, varias noches, varios días. Posiblemente esa persona ha estado luchando con una máquina, con un respirador, 2, 3, 4 días, y usted se levanta en la madrugada y usted clama a Dios y usted le dice: Dios, no me quites a mi esposa, no me quites a mi esposo, no me quites a mi hijo, no me quites a mi padre. Y usted clama y clama, pero Dios no responde. Esta es la experiencia
Cuando nosotros ya sentimos el silencio. Ha llegado el silencio a nosotros y nos sentimos abandonados de Dios. Sentimos como que Dios nos ha dejado tirados, como que Dios no ha estado ahí, como que Dios no se ha acercado a nuestra necesidad, como que Dios no se ha acercado a nuestra circunstancia. Cuando de repente la gente comienza a señalar, porque una vez que tú lo experimentas el silencio, experimentas el abandono, después las personas que te rodean pueden ver como que Dios te ha abandonado, como que Dios no hizo nada por ti. Y has sido una persona que ha sido perseverante, ha sido cristiana, has estado en la iglesia. ¿Y cómo es posible que a esta persona le sucedan cosas malas? ¿Y cómo es posible que a estos cristianos le estén sucediendo estas cosas? Personas que uno dice, ¿cómo es posible? Si este es un servidor de Dios, si este es un predicador, si este ha sido un siervo del Señor, y tú no te lo explicas, porque llegas a la segunda etapa, cuando piensas que Dios ha abandonado a esa persona. Verso 6: mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mire lo que dice la gente. Lo tratan como un gusano. La palabra en hebreo para gusano es tolá. En hebreo quiere decir rojizo, manchado, y representa una persona a la que se le tiene repulsión, no se le quiere acercar porque está manchado completamente, rojo. Cuando el salmista dice, mas yo soy gusano, quiere decir que está experimentando el rechazo de las personas, el rechazo de la gente. Y la gente dice, mira, y este que no era aquel cristiano, y que no es aquel que servía, y cómo es que se enfermó, que se encomendó a Dios que lo salve, dice la gente. Y la gente nos señala, nos acusa y nos ven como gusanos, porque causa repulsión. Si ahí ha habido una persona enferma, separémonos. Mire, nos podemos contagiar si pasamos enfrente. Ahora la gente te abandona. Si una persona ha tenido esta enfermedad, no le quieren dar trabajo y te ven con desagrado. Hemos regresado a un tiempo como que estuviéramos en los tiempos de Cristo, cuando las personas veían a un leproso, a una persona que tenía enfermedades en su piel, no se querían acercar. Cuando en los 80 comenzaron a decir acerca del SIDA, las personas comenzaron a denigrar a las personas que tenían VIH, porque pensaban que se contagiaba solo con tocarse o con dirigirse la palabra. El salmista ha experimentado el silencio de Dios, ha experimentado el silencio de sus amigos, de las personas que antes eran sus compañeros, de sus vecinos, de la gente que le rodeaba, de la gente que estaba alrededor de él. Dios no habla, la gente tampoco te habla. Pero ahora viene lo más duro, cuando te ven solo y cuando ven como que si la gracia de Dios se ha apartado de ti, como que ven que el favor de Dios se ha apartado de ti, como que ven que las cosas te están saliendo mal, y como que las personas piensan que alguna causa has tenido que tener, porque tal vez algún pecado has cometido y por eso te has enfermado, y por eso en tu casa hay un enfermo, o posiblemente esa persona es pecadora y por esa razón le ha dado ese virus, cosa que es completamente equivocada. La gente te da la espalda, te cierran la comunicación, tú les hablas y no te responden, los buscas y no te ayudan, buscas trabajo y nadie te da un empleo. Porque para ellos eres tolá, estás marcado, eres rojizo. Pero ahora viene lo más duro. Viene la tercera etapa, donde el salmista dice que lo comienzan a atacar, que comienzan a atacarlo. Y vea lo que dice el versículo 12 y 13. Él ve a sus enemigos como los toros de Basán, como que fueran grandes toros. Está hablando de personas muy fuertes, gente muy portentosa, muy fuerte económicamente, muy grande. Entonces él ve a sus enemigos como que fueran personas que le están causando agravio. Mira lo que sucede en el verso 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y mire lo que sucede. Comienzan los ataques, te quitan el trabajo,
La gente no entiende lo que está pasando, la economía está totalmente desordenada y la gente está cobrando y diciendo, mire, pague, y usted si no cancela le vamos a quitar esto. Y encima que has estado enfermo o has estado sacando dinero para la enfermedad. La gente no entiende y todavía te cobran una cantidad excesiva de dinero, te atacan. Incluso gente que está diciendo, lo vamos a demandar. ¿Cómo es posible? Vienen los enemigos y te comienzan a despojar. Y ahora vienen los efectos físicos del silencio. Los efectos físicos del silencio. El salmista comienza a experimentar un detrimento de su salud. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Dos cosas, siente que se deshace, o sea, la comparación que está haciendo es como aguas. Sus huesos han perdido la fuerza, no tiene ánimos. Uno quiere salir adelante, uno quiere salir, ir a trabajar, pero no hay trabajo. Uno piensa, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer con esta persona? Tal vez en tu misma casa hay alguien enfermo y tú sientes que tus huesos se descoyuntan, tú sientes que te deshaces, que no tienes fuerza, no tienes ánimo. Y la segunda experiencia que siente es sequía en su lengua. Es una sequía en su lengua. ¿Por qué? Porque estás en el desierto. Estás experimentando un abandono. Estás experimentando un silencio. Estás experimentando un apartarse de Dios. Estás experimentando cosas muy difíciles y muy complicadas en tu vida. Y en este momento, lamentablemente, no puedes enfrentar esta situación. Mire lo que dice el versículo. Como un tiesto, versículo 15, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Sequía, tristeza, desánimo, ya no tienes para más. Estamos en medio de una situación mundial tan dura y tú sigues clamando. Y el salmista experimenta todo esto, el silencio de sus amigos, el ataque de sus enemigos y los problemas físicos. En este momento, el salmista llega a un punto donde están ya a punto de enterrarlo, a punto de morir, y están a punto de dejarlo tirado y enterrarlo, y lo están rodeando sus enemigos. Y dice el verso 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Él se siente perseguido, siente un miedo, porque es como una cacería, que vienen detrás de él una cantidad de personas persiguiéndolo y lo quieren dejar sin nada y quieren cazarlo como que fuera un animal. Y él siente la persecución. Te levantas con miedo, te acuestas con miedo, te levantas en la mañana y quieres que esto se haya acabado, pero sabes que es la realidad y que las cosas no van a cambiar en este día. Y que si sales a la calle te estás enfrentando a contagiarte y estás exponiendo a tus hijos y aquellos que en este mismo momento, por razones determinadas, sin saberlo, llevaron tal vez el virus a su casa y tenían a una persona adulta mayor o tenían un niño y lo han contagiado. Y la culpa que hay en nosotros por saber que hemos llevado a una persona a la enfermedad sin saberlo, sin quererlo, nos sentimos perseguidos y ahogados y decimos: Dios nos ha abandonado. Pero ¿sabe cuál es el punto? Puedes estar en este momento diciendo: Dios me ha abandonado. Puedes estar diciendo en este momento: Dios me ha abandonado. He clamado, Dios no me responde. He llamado a Dios y Dios no me ha dicho nada. He clamado a los cielos y Dios no me ha respondido. Puede ser que en este mismo momento te sientas abandonado, pero ¿sabes cuál es el punto? De repente, de estar acostado, de estar con una cuadrilla de perseguidores detrás de él, el salmista pasa un cambio que es difícil de explicar. Los estudiosos del Salmo no se explican cómo es posible que en el versículo número 22 en adelante el salmista ya no está postrado, sino que está en el culto. Él está en medio de la congregación y está dando gracias a Dios porque lo ha escuchado. Estaba a punto de morir,
estaba a punto de ser enterrado. Pero de repente vemos al salmista que está anunciando, que está dando gracias al Señor, que está exaltando a Dios. En el versículo 22 dice lo siguiente: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, y descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y la gente se pregunta: ¿y cómo es posible que haya sentido el abandono y después esté en el culto dando gracias, alabando a Dios? Es que esta es la situación. Recuerde de quién yo le estaba hablando. ¿En la boca de quién estaba este salmo? Estaba en la boca de Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús experimentó todas estas situaciones. Experimentó el momento en que Él le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado de la humanidad completo estaba en Él, y había una separación entre Dios y el Hijo, porque el pecado del mundo estaba en el Hijo. Y en la cruz del Calvario Jesús experimentó esa separación. Lo segundo que experimentó Jesucristo es el aborrecimiento de sus amigos. Cuando pasaban, meneaban la cabeza y lo acusaban por estar en la cruz, y él se veía completamente rojizo y la gente lo aborrecía. Todos le dieron la espalda, sus discípulos huyeron, sus seguidores se apartaron de él y se quedó solo. Cuando él estaba en ese momento en la cruz, inmediatamente lo comenzaron a atacar. No solamente lo humillaban, sino que en ese lugar él sentía sus huesos descoyuntados. Él sentía la decadencia y la debilidad en el cuerpo por estar crucificado. Habiendo perdido sangre, Jesús experimentó esta situación. Experimentó la pérdida de sangre y la debilidad del cuerpo. Y inmediatamente, cuando le clavaron en las manos, le pusieron sus clavos y lo pusieron en la cruz, y Jesucristo estaba ahí, en ese lugar, a punto de morir. Jesús en la cruz del Calvario murió, pero la palabra del Señor me dice en el Nuevo Testamento que al tercer día Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque no es que Dios nos ha abandonado, porque Dios no nos abandona. Dios ha estado con nosotros. Lo que sucede es que el Señor está en medio de toda tribulación. Él quiere que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta que Él no nos ha abandonado. Posiblemente nosotros nos hemos separado de Él, posiblemente nosotros nos hemos apartado un poco de Él, pero Dios quiere decirte que si tu distancia con Él ha sido un distanciamiento porque te has rebelado en contra de su voluntad, hoy mismo puedes volver a Él. Porque escuche bien, el Salmo 22 me revela el sufrimiento más grande. Hay personas que ahorita están sufriendo mucho físicamente por su salud, pero ¿sabe cuál es el sufrimiento más grande? Jesús no le dolió tanto su cuerpo, no le dolió tanto su físico, no le dolió los azotes, no le dolieron, hermano, las humillaciones. Lo que más le dolió es estar separado de Dios. Es el sufrimiento espiritual, es la separación espiritual. Y escuche bien, querido amigo y hermano, nosotros podemos estar experimentando cualquier dolor, cualquier sufrimiento podemos estar experimentando en este momento, y podemos sentir que como que Dios nos ha abandonado. Pero yo quiero decirte una cosa: Jesucristo en la cruz del Calvario murió y resucitó por nuestros pecados, para que nosotros no estemos separados de Dios. En este mismo día, el sufrimiento más grande que puede tener el pueblo salvadoreño no es, hermano, que hay cientos de personas enfermas, no es, hermano, que hay cientos de personas que han tenido la pérdida de una persona, sino que simplemente, si tú estás separado de Dios, si tú te has alejado de Dios, si tú te has comenzado a tomar una vida y comenzaste a vivir lejos del Señor, yo quiero decirte, yo quiero hablarte a tu corazón y decirte: es necesario que vengas a Cristo, es necesario que vengas a Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabe lo que estás sufriendo, Jesús sabe lo que estás pasando, Jesús sabe lo que estás experimentando. Si tú estás enfermo de COVID, si tú estás experimentando el dolor, ese abandono que tú sientes es el mismo abandono que Jesús llevó en la cruz. Y por eso Él puede decir en este día claramente que Él es tu fortaleza, porque Él ya vivió y experimentó el silencio, experimentó el abandono, experimentó el dolor, experimentó la tristeza de estar abandonado. Tal vez en este momento tú sientes que clamas y Dios no te responde, pero yo quiero decirte esto:
Jesús ya sintió eso en la cruz. Y en este día Él está dispuesto a llamarte y decirte que Él ha sufrido lo mismo que tú has sufrido. Y Él se identifica con nosotros porque Él sabe lo que es estar muriendo. Él sabe lo que es experimentar la muerte. Él sabe lo que es experimentar que una persona fallezca. Él sabe perfectamente lo que tú sientes porque has enterrado a tu padre, has enterrado a tu madre. Él sabe lo que es ese dolor porque Él lo sufrió por nosotros. Y por esa razón, yo puedo decirte algo. Jesús es el Dios que acompaña a la par de los hombres, porque en el momento en que te dicen tu padre ha muerto, Él está contigo. Porque en el momento en que te han dicho ya no hay respiradores, estamos en una crisis, Él sabe lo que es estar en esa soledad. Él sabe lo que sientes, que nadie te haga caso. Él sabe lo que experimenta la gente cuando salen de un proceso de COVID y les rechazan y no quieren nada con ellos. Él sabe lo que es eso, porque Él llevó todo ese dolor en la cruz. Y entonces Dios no ha abandonado a su pueblo. Jesús más que nunca está a la par de los que sufren, de los que lloran, de los que están en este instante sufriendo por diferentes necesidades económicas y por diferentes dolores. Él vivió cada paso del dolor que tú estás viviendo hoy. Él está viviendo cada síntoma, cada situación que usted en este momento está experimentando. Él ya la experimentó en su cuerpo, porque Él, siendo limpio y sin pecado, Dios puso los pecados del mundo sobre Él. Y Él experimentó todo el dolor y toda la tristeza, y experimentó todo el vacío, y experimentó toda la soledad. Jesús experimentó el Salmo 22 en su vida, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Vamos a pasar por el Salmo 22. Tal vez habrá personas en este momento que no han perdido ni su trabajo, pero en algún momento vamos a tener pérdidas económicas, vamos a perder alguna situación. Pero Dios nos promete algo, que a pesar que vamos a pasar por ese proceso de llegar hasta ese momento donde está la cuadrilla de perseguidores que nos azotan, que nos persiguen, pero al tercer día Jesús resucitó entre los muertos y fue restaurado. Yo no puedo decirles cuándo va a pasar esto, yo no puedo decirles cuándo esto se va a acabar, pero en el nombre de Jesús yo les quiero decir algo. Viene una nueva vida, viene una nueva esperanza, viene una nueva resurrección, viene una resurrección del pueblo, viene una resurrección de familias, viene una resurrección de finanzas, viene una resurrección y una restauración de hogares, viene una temporada futura que Dios va a manifestar su poder, porque después del Salmo 22 viene el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si en este momento has experimentado el Salmo 22, si en este momento has sentido el abandono, el silencio, te sientes adolorido, sientes que la gente te ha dado la espalda, sientes que los perseguidores te han humillado, vas a vivir el Salmo 23, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. No te preocupes, porque solamente entre el Salmo 22 y 23 hay un par de versículos. Puede haber un tiempo en el que vamos a vivir en escasez, puede vivir un tiempo en el que vamos a tener que estar enterrando a alguien. Yo quiero decirte esto: vas a llegar al Salmo 23, y cuando llegues al Salmo 23 te vas a dar cuenta que después del momento de abandono viene la resurrección, viene la restauración, viene Jehová es mi pastor, nada me faltará, y vienen lugares de delicados pastos, grandes provisiones, grandes promesas que Dios quiere para su pueblo. Vienen lugares de aguas apacibles donde Dios te va a hacer reposar. Y viene lo más especial de todo, el momento en el cual con la vara y el cayado el Señor Jesús infunda aliento a su pueblo. No te preocupes si en este momento estás pasando por el abandono, la tristeza, el silencio de Dios, porque viene el Salmo 23, viene Jehová es mi pastor, con el amor que Él pastorea a su pueblo. Él va a tomar a sus hijos, Él va a tomar sus ovejas y los va a llevar a las promesas, y los va a llevar a las grandes provisiones, y los va a llevar a los grandes proyectos que tiene para nuestras vidas. Por de pronto podemos vivir el 22, pero vamos a estar en el 23.
Y vamos a ver al Dios Todopoderoso y vamos a saber que Él es nuestro pastor. Porque a pesar que en este instante, en este momento sufras y padezcas dolor y estés llorando, el Salmo 23 promete que Él nos va a llevar a lugares de delicados pastos. Hermanos míos, en este momento, en medio de esta pandemia mundial, estamos exactamente a la mitad de un tiempo poderoso, porque posiblemente puedes estar viviendo cualquiera de las etapas del Salmo 22. Pero Dios promete, por el poder de su resurrección, que vamos a llegar al Salmo 23. Y yo quiero orar para que Dios te restaure, para que Dios te bendiga y para que Dios cumpla promesas y que puedas decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos nosotros vamos a experimentar el Salmo 22, pero va a llegar un momento cuando vamos a vivir en el Salmo 23 y vamos a ver al pastor de pastores y vamos a decir: gracias, Dios, porque hemos pasado por este dolor, por este sufrimiento, pero no es que me habías abandonado, es simplemente que era un momento en el cual nosotros teníamos que experimentar el alejamiento, y Dios se manifestó por su Hijo a través de nuestro dolor, y pudimos ver en cada momento de nuestro sufrimiento que Jesús nunca nos ha dejado solos, porque Él vivió el Salmo 22, porque Él lo vivió en su propia carne. Dios no es el Dios que abandona, Dios es el Dios que acuerpa, que acompaña, que respalda y que permanece con nosotros en medio del dolor y de la tristeza en nuestras vidas. Quiero pedirte que si no tienes a Cristo en tu corazón, quiero invitarte a que recibas a Cristo, a que vengas a los pies de Jesús. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Cojutepeque.